Justo recién hablaba con un amigo, ¿no? Sobre la situación de la guerra y todo eso que está tan en boga estos días. Y él me decía, me hablaba sobre la Patagonia de Argentina y lo que está haciendo el ejército ahí. Me preguntaba si había visto los videos del ejército. Uno le digo que no, ya le digo, mándame para que vea. Pero yo le decía a él que bueno, que estos momentos son una tremenda oportunidad para practicar la trascendencia y entender que, porque él tenía esperanza, digamos, el discurso siempre de las personas que se dan cuenta de la injusticia y quieren decir, bueno, los gauchos le van a hacer frente, ¿viste? Entonces yo le decía que esa idea así tan fantástica, digamos, como la idea del relato bíblico, ¿me entendés? De Goliat con el gigante, qué sé yo, ¿no? Y decía yo, ¿qué van a hacer los gauchos? Se van a poner con onda, digamos, a tratar de tirarle ondas a los tanques, ¿viste? Y él me decía, no importa, aunque no sea posible, digamos, se tienen que pelear igual hasta la muerte. Y bueno, está bien, ¿me entendés? O sea, eso es obviamente lo que corresponde pensar, uno siendo un ser humano y poniéndose en el lugar de los que están ahí con la onda. eh, pero bueno, al mismo tiempo la realidad es la realidad. Pero bueno, él me decía, ¿cómo no va? Y le decía que las esperanzas no existen, ¿me entendía? A las personas que están ahí no les queda otra que pelear. Entonces yo le digo, bueno, en realidad esto que estoy diciendo, te lo estoy diciendo a vos. Si estuviera ahí hablando, porque me dice, y en Palestina, vos imagínate, en Palestina no decían los palestinos eso, ¿me entendés? Que no tienen que pelear. Por supuesto que si estoy al frente de un palestino que está en la situación en la que está, le voy a decir, vamos, peleemos juntos, ¿me entendés? O sea, si yo estoy ahí, a ellos les diría otra cosa, ¿me entendés? Pero la realidad es, justo más temprano le había comentado, porque había sacado un videito Rusarín sobre la ridiculez de la votación, ¿me entendés? Que se iba a solucionar los problemas, los problemas de la injusticia se iban a solucionar votando. Y me parece tan gracioso el concepto de la votación, porque escuchaba yo, y le comentaba a Rusarín, le decía yo, que escúchame, en la República, allá Platón, hace miles de años, definía la justicia como lo que quiere el más fuerte, ¿me entiendes? Justicia es lo que quiere el más poderoso. Hace 30 millones de años, ¿entendés? Ya sabíamos que eso era así, y bueno, y después en el libro él se mata desarrollando ideas hermosas, ¿me entendés? Sobre la justicia, el personaje de Sócrates, ¿me entendés? Mira qué lindo, ¿no? La justicia, la virtud, todo lo que quiera, pero esa definición sigue exactamente, perfectamente vigente hoy. Y entonces, como siempre una cosa lleva a la otra, nos ponemos a hablar del tonto de Milei ahora que ahora está tan de moda el encuentro que él ha tenido con Benjamín Netanyahu, en donde se lo ve a él foreándolo, digamos, mostrándole su corbatita azul también y toda la tontera esa, y cómo está Milei tratando de arrastrar, ¿me entendés? A todo un país entero a los rosquetes que él tiene, ¿me entendés? A costa de lo que sea. Y yo le decía a él que bueno, que Milei es uno de los descartables, ¿me entendés? O sea, lo están usando de aquí para allá. Y me acordaba lo había escuchado uno que hacía una analogía que estaba impresionante y decía que Milei era como un changuito yendo a Disney, ¿no? Y entonces lo ve al pato Donald, ¿me entiendes? Y se pone re contento el changuito, ¿me entiendes? El pato Donald! Entonces vuelve a su casa y le cuenta al padre que lo ha visto, que lo ha visto al pato Donald, ¿me entiendes? Con una emoción impresionante, sin saber que adentro del muñeco había un tipo, ¿no? Entonces Milei, abrazándolo a Netanyahu, es como el changuito, ¿me entendés? Abrazando el pato y creyendo que es el pato, ¿ah? Y me pareció tan genial la analogía, ¿me entendés? Y entonces él vive haciendo una especie de ingenuidad infantil que entiendo yo que es lo ha hecho ganar, ¿me entendés? Porque esa infantilidad parece, es tan ingenuo, digamos, que parece honesto. Entonces él cree con todas sus fuerzas las estupideces que le dicen que repita ahí, ¿me entendés? Porque de repente está, ¿me entendés? Le regalan un avioncito y hacen todo un show para la gente, ¿me entendés? Porque ahora está ventilando él a todo el mundo, ¿me entendés? Y en los medios de comunicación, que es amiguito de este,
que a todo esto la gente dice que es el diablo, no sé. Y digo yo, en realidad él vendría a ser como alguna especie de mano derecha, ¿me entendés? Del diablo, porque el diablo es viejo, ¿me entendés? Es un personaje arcaico, ¿me entendés? Que viene así heredándose de generación en generación y el diablo no es que va él a hacer su fechoría, ¿me entendés? O sea, siempre tiene alguien al que manda, ¿me entendés? A poner el cuerpo y a poner la cara, digamos. Entonces, en este caso, Netanyahu viene a ser una especie de proletario, ¿me entendés? Del poder real. Pero bueno, encima, él es uno de los principales, ¿me entendés? Que van a poner el cuerpo por el poder. Y bueno, y Milei es una especie de chupamedia tremendamente ingenuo, ¿me entendés? Que va y lo abraza a Benjamín como si fuera el pato el muñeco, ¿me entendés? Como si el muñeco estuviera vivo. Es buenísimo. Ni siquiera estoy haciendo una crítica en contra de las esperanzas. Yo entiendo que las esperanzas tener esperanza es una especie de eslogan que puede tener una utilidad cuando ya tenés la cosa, ¿me entendés? En la puerta. Entonces de repente están desplegando el ejército, ¿me entendés? En la Patagonia. Y vos estás en tu ranchito, ¿me entendés? Que viene hace 20 generaciones, ¿me entendés? En tu rancho. Y de repente vienen con un tanque, ¿me entendés? Y vos lo único que tenés son palos. Y bueno, y si no tenés esperanza en ese momento, ¿qué haces? ¿Me entendés? Te vuelve monje, ¿me entendés? Trascender el ego y decir, mátenme, total no pasa nada, ¿me entendés? O a los Sócrates o a los Jesucristo, ¿me entendés? Yo voy a aceptar, ¿me entendés? La injusticia del mundo. Nada, agarra un palo y le comienza a pegar al tanque hasta que se acabó. Y bueno, y tiene que hacerlo con esperanza, digamos. Porque aunque sea eso, te saca fuerza de algún lado, ¿viste? Pero cuando no estás en la situación de emergencia directa, y bueno, hay que entender que en realidad la esperanza no existe y que el ser humano tiene esta manera de reaccionar ante el terror a la oscuridad, el terror a la muerte, el terror a la intrascendencia, ¿me entiendes? El terror a la oscuridad, que es la contraparte del control, ¿no? Del control que siempre está tratando de fomentar el poder. Porque al final la hegemonía y el poder son simplemente maneras disfrazadas, digamos, es una forma de disfrazar el terror, ¿no? Y el miedo el miedo a la nada, ¿me entendés? Porque el poder, ¿qué significa? El poder significa que vos sos importante, que sos importante para el mundo, que sos importante no voy a decir para el universo, pero bueno, podés creer que sos importante para el universo porque sos poderoso. Sos alguien, ¿me entendés? Si tenés poder, sos alguien. El tema de estar solo, enfrente de la nada y enfrente del universo, digamos, es que de repente sos insignificante, ¿me entendés? Y en esa insignificancia, aceptar esa insignificancia lleva a una despersonalización que no tenés de dónde agarrarte, ¿me entendés? Entonces tenemos tanto miedo de ese no tengo dónde agarrarme que hemos inventado el poder. Y bueno, y el poder, el diablo es el principal representante, digamos, o sea, el personaje mítico, obviamente, que representa a este poder y a esta alguidad a la que hay que defender, ¿me entendés? Porque hay toda una estructura que está armada, que representa, digamos, al personaje que está en el poder y hay que defenderla a toda costa durante milenios, ¿me entendés? Y entonces eso es lo que significa el poder. Terror a la nada. Bueno, y entonces inventamos mecanismos refinadísimos de control para hacer de cuenta que podemos controlar esta nada, ¿no? Que podemos agarrarla y decir, yo hago mi propio destino. ¡Ah! Esa estupidez que se me venía a la cabeza el malo de Titanic, ¿no? Que él decía, yo soy un hombre que se hace su propia suerte, no sé, esa estupidez, ¿viste? Y cuando digo esto no quiero decir que uno no pueda influir, digamos, en el desarrollo de su propia vida, ¿no? Pero la idea de que podemos controlar ese resultado y el poder es algo que está tan tremendamente
inmiscuido adentro de cada persona, porque el poder, decía el poder, el que está allá atrás, digamos, agarrándolo de proletario a Netanyahu, todos tenemos esa situación adentro, ¿me entendés? Y yo tengo mi situación de poder cuando digo que mis hijos son míos, o cuando en mi trabajo, ¿me entendés? Hay lucha de poder, ¿me entendés? Para hacerte tu lugar y para ascender, ¿me entendés? Poder tiene el basurero que me va a decir, si no le pago extra, no me va a levantar la basura, ¿me entendés? Y todo el mundo tiene una situación en la que puede ejercer ese poder o no. Entonces, el hecho de que vaya deja de existir el poder último, vamos a poder aceptar la nada que llevamos dentro todos, eh, para que lo que efectivamente hagamos salga del silencio y no del convencimiento de que en realidad soy alguien. eh, Porque hay una dicotomía mortal ahí, ¿me entienden? En el que yo me convenzo de que el pato Donald es el pato y me olvido de que adentro hay un tipo. Entonces, vamos a poder aceptar que todos tenemos esa nada adentro, ¿me entendés? Y aceptar de que en cualquier momento nos podemos morir, porque al final el miedo a la nada es el miedo a morirse, ¿me entendés? Entonces negamos constantemente cuando le pregunta a alguien si sabe que se va a morir y te dice, sí, algún día, y vos decís, ¿qué pasa si te morís más tarde? ¿De qué estás hablando? No me voy a morir más tarde. Ahorita piensan que va a vivir para siempre. Entonces acepta que te puede morir en cualquier momento y que no sea un hecho dramático. Eso te pone en una perspectiva, ¿me entendés? Y las prioridades se acomodan de una forma. Entonces uno comienza a tener actitudes mucho más silenciosas porque ¿para qué voy a perder el tiempo, digamos, peleándome por mantener esta personalidad y esta personificación de quién yo soy? Si me voy a morir más tarde, digamos, tengo que hacer lo que es más importante primero, ¿me entiendes? Abrazar a mi familia, ¿me entiendes? La esperanza solamente existe cuando uno está en una emergencia directa y real, en tiempo real. Cuando uno está, digamos, en una situación en la que podés pensar, eh, la esperanza no existe, como tampoco existe la personalidad. La personalidad tiene una utilidad, digamos, de la misma forma que la esperanza, tiene una utilidad, digamos, puntual, y cuando uno no necesita la personalidad para comunicarse con otras personas, para pensar, no hace falta la personalidad. Uno puede vivir en la nada que lleva dentro en paz. O sea, no hace falta esquivarle, porque todo el mundo se va a morir, ¿me entiendes? Todo el mundo va a la oscuridad y esquivarle no la hace desaparecer. Entonces la esperanza, digamos, a largo plazo no existe. Yo no tengo fe en la humanidad. Eh, sí pienso que a nivel individual uno puede disfrutar del silencio y de la oscuridad. Eh, pero bueno, a la larga las esperanzas no existen, solamente sirven en ocasiones puntuales, con objetivos específicos.